Jonathan Rojas. Bueno, tenemos el honor de la participación del universitario Jonathan Rojas, miembro de nuestra comunidad académica y representante activo en el área científica estudiantil. Su ponencia nos permitirá identificar de manera clara las claves clínicas prácticas para mejorar la atención del paciente con infarto, un conocimiento esencial para todos los futuros profesionales de salud. Por ende, es motivo de esta conferencia. Les pedimos a todos que durante la exposición mantengamos sus micrófonos apagados para evitar interrupciones y que se anoten sus dudas para compartirlas al final del chat y también levantando la mano, por favor. Y bueno, sin más preámbulo, dejamos con ustedes al universitario Jonathan Rojas con la ponencia Cuando el corazón grita en silencio, claves para atender y manejar el infarto. Adelante, Jonathan. Ya, bien, creo que los audios están silenciados, ¿no? De todos. A mí personalmente sí me gusta que participen y que pregunten. Ya, voy a activar los audios para que todos puedan hacerlo a lo largo de la charla. Y vamos a empezar entonces, chicos. Por... dime. No, lo silencié, disculpa. No, pero padre, no, vale. Ya, cualquier duda me comentan, ¿vale? Cualquier duda me comentan, muchachos. Vamos a iniciar entonces la charla del día de hoy. Ya, chicos. El infarto. El infarto es la primera causa de muerte a nivel mundial cuando hablamos de las enfermedades crónicas, ¿ya? Las enfermedades cardiovasculares ocupan la primera causa de muerte. Entonces, es importante a nosotros saber reconocer los síntomas y saber diagnosticarlo. Dentro de las patologías de cardio, la cardiopatía isquémica es una de las que más preguntan, junto con la hipertensión arterial, que fue el tema que vimos la semana pasada. Y si es que te has perdido de alguno de los repasos, recuerda que puedes tomar un screen ya a la diapositiva y etiquetarnos en las redes sociales del Instra y yo inmediatamente en las próximas 24 horas estoy compartiendo este repaso y los tres repasos anteriores que estamos teniendo, ¿ya? Y al final de la clase, pues ahí te voy a dejar el grupo de repasos para que puedas acceder a los repasos que vienen, porque toda la semana estamos ticando repasos. Entonces, chicos, el infarto. ¿Por qué es importante entender el infarto? Bueno, cuando siempre que querramos entender un tema, partamos de lo más básico, ¿no? Que es un poquito la fisiología. Nosotros recordamos que normalmente, todas nuestras células, pues, reciben el oxígeno, reciben estos nutrientes. Cuando uno se sufre el proceso de infarto, básicamente sufre un desequilibrio a este nivel. Imagínense una balanza, ¿ya? Entonces, en la balanza, mira, acá tengo un plumón. Entonces, si este plumón es la parte baja de la balanza, ¿no? Entonces, en la balanza tiene que mantener un equilibrio, ¿vale? Entonces, esto permite, pues, que ya sea yo reciba buena cantidad de oxígeno y el corazón, pues, trabaje adecuadamente. Pero si es que hay un desequilibrio básicamente en la cantidad de oxígeno que yo recibo, o quizás en el trabajo que tiene mi corazón, allí pueden surgir los problemas. Es como dijeras a tu corazón lo explotas para que trabaje más de lo que debería. O sea, estás que le haces que trabaje y trabaje y trabaje y no le deja descansar, ¿no? Así cuando, por ejemplo, tenemos la hipertensión arterial, ¿no? Que a la larga aumenta el trabajo del corazón, hasta que trabaja el corazón. Y si es que no se controla, no se trata, pues puede llegar a ser una miocardiopatía, pues una insuficiencia cardíaca, ya una insuficiencia cardíaca. Eso sucedería si es que hacemos que trabaje mucho. Pero también, ¿qué pasa si es que el corazón recibe menos oxígeno del que necesita? Porque como toda célula necesita una fuente de energía, y en este caso la fuente de energía es el oxígeno y la glucosa. Entonces, es como una balanza, ¿ven? En este lado de la balanza tenemos el aporte de oxígeno del corazón y acá tenemos la demanda de oxígeno. ¿Qué pasa si es que aumenta la demanda o baja el aporte? Cuando pasa eso, ahí surge el desequilibrio, ¿vale? Entonces, cualquier situación que haga que tu corazón trabaje más, ¿ya?
o disminuye la cantidad de oxígeno, eso va a ser perjudicial, pues notablemente, si es que baja el oxígeno, tu corazón le va a faltar, o si trabaja demasiado, va a llegar a un punto donde diga, ah, de verdad, hasta aquí llegué, ya, ¿no? Es como que, como tú, ¿no? Cuando te estresas, o sea, trabajas tanto, tanto, tanto y de repente, no, sin descansar, imagínate ese entorno, no descansas, te estresas, te cansas y dices, bueno, ya no puedo más, ¿no? Explotas, te da burnout, ¿no? ¿Qué pasa? Lo mismo pasa en tu corazón. Entonces, por eso es que quiero que veas este cuadrito. Este desequilibrio se explica en este cuadrito. Entonces, ¿cuáles son aquellas situaciones que hacen que tu corazón de alguna manera trabaje más? ¿Ya? A nivel cardíaco, todo lo que aumente la frecuencia cardíaca, la poscarga, vimos estos términos la clase pasada, ¿se acuerdan, no? La poscarga. A ver, ¿quién estuvo en la clase pasada? La poscarga se asociaba a la ley de Laplace o a la ley de Frank Starling, chicos. La ley de, al chat, a ver, la ley de Laplace, ¿no? Laplace. Eso preguntan en básicas. Mientras que la precarga se asociaba a la ley de Frank Starling. ¿Ya? Starling. Eso pregunta. Bueno, esto lo vimos en la clase pasada, así que por ahí pueden revisar el video ya para más detalle. La contractibilidad, la tensión arterial, todo esto aumenta el trabajo del corazón, es propio del corazón. Pero hay otras situaciones, quizás que no sean cardíacas directamente, que también aumentan el trabajo del corazón. Por ejemplo, la fiebre, por ejemplo, la tirotoxicosis en pacientes que tienen aumentada la T3. Un paciente, chicos, que tiene T3, T4 aumentada, los pacientes con enfermedad de Graves, ellos, si es que no reciben un tratamiento, pueden hacer falla cardíaca, porque su corazón está tan acelerado, tan agitado por el aumento de las hormonas tiroideas, que pueden llegar a ser falla cardíaca, chicos, pueden hacer insuficiencia cardíaca. Simpático miméticos, es decir, aquellos los que estimulan el sistema simpático, y tú acuérdate que el simpático te acelera. Así como cuando te comentaba en la clase pasada que tú ves a alguien, a un chico o una chica que te parece simpático y aumenta la frecuencia cardíaca, tus pupilas se dilatan, ¿no? Tu corazón late más rápido, con más energía. ¿Te acuerdas que te comenté? Entonces, eso mismo, chicos, aumenta el que trajo. El detalle está en que todas estas situaciones aumentan que tu corazoncito trabaje más. Entonces, cuando tu corazoncito trabaja más, notablemente va a querer mayor cantidad de oxígeno. ¿Por qué? Porque es como tú dijeras, yo estoy esforzándome más, necesito pues más energía para trabajar, si no, no funciona. Entonces, por allí pasa este mecanismo. Bien, hasta aquí hemos visto lo que aumenta el trabajo del corazoncito y por lo tanto aumenta la demanda del oxígeno. Ahora vamos a ver el aporte. Es decir, tu corazoncito recibe oxígeno, pero ¿cuáles son aquellas situaciones donde por alguna razón, no lo sé todavía, disminuye ese oxígeno a tu corazón? Esto es como una historia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que le bajó? A nivel cardíaco puede ser que existan estenosis de las arterias. Es decir, si tu arteria es como un tubo, ¿vale? Imagínate tu arteria como un tubo, ese tubo se hace más angosto, más estrecho, por lo tanto, dificulta la circulación. El remodelado. Esto sucede mucho en la insuficiencia cardíaca, ¿ya? O en pacientes hipertensos no controlados. El corazón sufre cambios progresivamente, que se va haciendo cada vez más, digamos, más duro, más cicatricial, ¿no? Ese remodelado afecta al corazón y al final hace que le llegue igual menos oxígeno. Que falle el endotelio. Acuérdate que el endotelio es la capita de células que están en la parte interior de los vasos. Entonces, si falla el propio endotelio, también va a influir pues, en el transcurso, en el paso de la sangre, entre otras cosas, ¿vale? Entre otras cosas que pueden ocurrir. Y otras razones que no tengan que ver con el corazón, pero le bajan el oxígeno, aparece la anemia. Y creo que sí entenderíamos por qué, ¿no? Tú sabes que en la anemia, ¿qué es lo que cae, chicos, en anemia? A ver, muchachos, ¿qué es lo que baja en la anemia? ¿Qué células disminuyen? ¿Y qué proteína se ve involucrada? De todos los grupos hemo, ¿no? Excelente, ¿no? La hemoglobina, ¿no? La hemoglobina, que es parte de los eritrocitos. Entonces, en la anemia disminuye la hemoglobina. Y tú sabes que la hemoglobina ayuda el transporte de oxígeno, está unido al oxígeno. Entonces, como tenemos poco
poco transportador, notablemente, también disminuye básicamente o se reduce aquella oferta de oxígeno, se reduce lo que damos. Eso mismo pasa en situaciones que básicamente respiratorias, donde uno no puede ingresar el oxígeno, ¿ya? Acá están los ejemplos, entre otras situaciones, ¿vale? Tenemos entonces dos, en resumen, lo que aumenta el trabajo del oxígeno del corazón y aquella situación que disminuye el aporte del oxígeno me va a generar un desbalance. Ese desbalance, chicos, hace que baje primero el oxígeno en tu miocito, ¿no? En tu cardiomiocito. El primer cambio metabólico que ocurre acá es la caída del ATP. ¿Por qué? Porque a nivel de bioquímica aprendimos que para que se forme el ATP se requiere oxígeno. Hay un proceso de fosforilación oxidativa, ¿no? O sea, necesitamos el oxígeno para generar el ATP. ¿Y tú sabes por qué es importante el ATP a nivel celular? ¿Te acuerdas del ATP? Un poquito. La moneda de cambio energético universal del cuerpo. Excelente, Jonathan, está mi tocayo, mira. Jonathan Ignacio, excelente. Hay un intercambio, pues, energético, ¿no? O sea, el ATP permite básicamente que la célula cumpla su función. En este caso, el miocito, encargado de contraerse para, en su conjunto, bombear la sangre, va a verse afectado en esa función, porque cae el ATP. Hay una alteración del pH. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a utilizar primero la glucosa, luego ya no se puede utilizar la glucosa. Hay una alteración a nivel celular, ingresa calcio a la célula como producto de esa alteración y esto favorece que la célula empiece a morir, chicos. El miocardio muere, la célula se edematiza, aumenta el sodio, se edematiza tu célula y al final falla. Falla primero, por ejemplo, tenemos una falla que puede ser sea sistólica, una falla diastólica, etcétera, etcétera, etcétera. Falla el sistema eléctrico, depende dónde, a nivel de dónde se dé el daño. El detalle está de que todo esto nos conlleva a un conjunto de fallas. Y pregunta de examen, entonces, ¿dónde inicia este desequilibrio en una angina de pecho, te pueden decir así, o en una cardiopatía isquémica? Este desequilibrio inicia entre la oferta y demanda de oxígeno del miocardio, ¿vale? Esa es una pregunta de examen, ¿ya? ¿Qué parte de entender es lo básico? Ahora vayamos por aquí a ver la circulación, ¿ya? Entonces, la aorta que es esta arteria de Cabez, la aorta, tiene varias ramas, pero las ramas que me interesa a mí, ¿ya? Es la primera rama que sale de la aorta. Entonces, si te preguntan cuál es la primera ramita de la aorta, la primera de todas, son las arterias coronarias. Y acá te va un dato así como que para que te acuerdes de la vida. Tú sabes que en psicología, ¿no? A nosotros nos dicen, ¿ya? Que generalmente uno no puede ayudar a alguien si es que uno mismo, pues, de alguna manera no piensa primero en el mismo. No es como dijeras, yo quiero salvar a otro en un contexto de, imagínate, estamos, no sé, el avión se está por estrellar, ¿no? Y tú quieres colocarle un oxígeno a alguien y tú todavía no tienes tu mascarilla de oxígeno puesta. No, no se puede, ¿no? Primero es uno mismo, así como cuando vemos en cuanto a los rescatistas, ya dentro de medicina, por ejemplo, siempre se dice que el que rescata no puede ser rescatado. O sea, si yo me voy como alguien que va a un entorno donde hay peligro, yo tengo que ponerme en seguridad yo mismo. Yo no me puedo exponer, digamos, al punto de que alguien venga a tener que rescatarme. Siempre se tiene esa prioridad, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Porque si es que yo soy el médico y tengo, por ejemplo, acá 6 pacientes que yo he rescatado, por ejemplo, que están heridos, necesitan mi atención, y voy a meterme a rescatar uno más que está hasta el último, al último, por ejemplo, imagínate, y ya el edificio está por caerse y todo, y te quieres hacer el héroe y te mueres ahí dentro, y los 6 pacientes que necesitaban tu ayuda se quedan acá afuera, entonces, como que te pones a pensar, ¿no? Entonces, uno necesita también, digamos, eh, pensar primero en nosotros mismos. Y así pasa que en la naturaleza el corazón o el organismo hizo que la primera arteria que tenemos, sea para el mismo corazón. No creo que sea casualidad, pero las arterias coronarias, chicos, son las primeras ramitas que parten de la aorta. Las primeras ramas, toda la circulación, ya, son para el propio corazón. Y tenemos dos arterias coronarias, ¿ya? Tenemos la coronaria izquierda y la coronaria derecha. La coronaria izquierda, chicos, se va a subdividir. Entonces, la que baja por el centro, mira, la que baja
entre ambos ventrículos. Hay quienes la llaman la interventricular anterior, ya, así también la conocen algunos, interventricular anterior, porque pasa entre ambos ventrículos. Va a ser la famosa arteria descendente anterior, ¿vale? Hay quienes también la llaman interventricular, por si acaso, interventricular. Muy bien. Y esta va a irrigar, chicos, anoto por allí, acá está, mira, la arteria, la cara septal del corazón, la cara anterior, principalmente estas dos, ¿ya? Septal y anterior. Y quizás un poquito la lateral. Pero tenemos aquí la circunfleja, vas a ver por acá la circunfleja, y la circunfleja viene por acá, y va a irrigar esta zona del corazón. Entonces, si te das cuenta, la circunfleja irriga la cara lateral, principalmente acá la cara lateral. Y es por eso que cuando más adelante hagamos el manejo del infarto y te pregunten a ti, de acá preguntan, por ejemplo, ¿cuál es la arteria que más infarta? Así a secas. ¿Alguien sabe? Hay una forma, una regla, ¿no? En medicina, entre comillas, donde eh, tú puedes responder preguntas así, quizás conociendo un poquito de cosas generales, tipo cuando no sabes si quieres, y quieres champear. De las que ves ahí, ¿cuál es la que más grande? ¿Cuál es la más grande de todas? ¿Cuál crees que es la más grande, no? Porque si es más grande, corre más riesgo de infartarse, más riesgo de que le pase algo, más riesgo porque es más grande, ¿no? O sea, más grande, más riesgo de todo. En este caso, yo lo veo primerito que este de acá es la más grande, ¿no? Así es, así. Entonces, la arteria descendente anterior, chicos, es la primera en infartarse, ¿ya? La primera. La que le sigue, la circunfleja, la segunda en infartarse, y la tercera, hay una que viene por acá. Casi no hablamos de la coronaria derecha, entonces hay que hablar ahorita. La coronaria derecha nace también, y esta tiene una ramita, chicos, una ramita de la coronaria derecha, que se conoce, ¿vale? Como la arteria descendente posterior, ¿vale? Entonces, o arteria marginal posterior, ¿ya? Entonces, la posterior, muchachos, la arteria posterior, la marginal posterior, marginal, la posterior, va a salir de la arteria coronaria derecha. ¿Ya? Y esta es la tercera en infartarse. La tercera. Ahora sí, datitos. Cuando tú marques para un infarto, esto lo vamos a repasar más adelante, pero para que de una vez lo lleves. El V1, V2, V3, V4, que son tres derivadas que vamos a estudiar, todas estas corresponden al territorio de la arteria descendente anterior, ¿vale? Las cuatro derivadas precordiales. Anótalas que lo veremos de aquí. Seguimos subiendo en este mismo orden. Vamos a ver que V5, V6 va a ir con la circunfleja. Y te voy a dar dos más, que es la D1 y la AVL. ¿Ya? Por ahorita solamente anótalas, ¿ya? Por ahorita solamente anótalas. Y en cuanto a la posterior, vamos a ver por aquí, o en la cara, por acá en la posterior, esta, chicos, también va a irrigar la parte inferior del corazón, ¿ya? Entonces, la base del corazón, la cara inferior del corazón, va a primar la irrigación por acá, por la arteria coronaria derecha. Y esta base inferior del corazón también se relaciona con el ventrículo derecho. Te dejo el datito por allí. ¿Y cuáles son las derivadas? Las derivadas que se relacionan con esto, anótalas por ahora, solamente anótalas. Es la AVF, la D2 y la D3. Ya por ahora solamente anótalas. Ya hasta acá creo que sí has anotado todas las que te he comentado. Dentro de poco vamos a hablar un poquito más sobre KG, ¿ya? Pero todavía vamos calentando, ya vamos calentando. ¿Por qué es importante esto, chicos? Porque cuando tú entiendes esto, tú puedes llegar al punto de decir, el paciente, por ejemplo, llega un caso clínico, paciente infartado, todo. Tú puedes decir, ese paciente, el nivel del infarto se dio, doctor, a nivel de la arteria descendente anterior. ¿Y cómo lo supo, no? Entonces, ¿cómo lo supe? ¿Por qué, doctor? Porque yo vi que hubo un supradesnivel del ST en V1 a V4. Y yo sé que V1 a V4 corresponde a la arteria descendente anterior. Allá, entonces, interesante, sí supe. Doctor, yo vi que el paciente se infartó en AVF, en D2 y en D3. Doctor, estas tres derivadas lo vi que estaba presente en la cara inferior del corazón. Ah, excelente. Doctor, y además el paciente empezó a tener hipotensión, empezó a tener ingurgitación yugular y en la plaqueta de exámenes el pulmón estaba limpio, todo estaba aparentemente normal. Entonces yo recuerdo que esa clínica me da porque
En la cara inferior del corazón también se correlaciona con un infarto al ventrículo derecho. Y esa clínica que te acabo de comentar a grandes rasgos va a un infarto de ventrículo derecho. Entonces te orientas, ¿ya? Ahorita te estoy soltando un poquito de datitos, pero esto lo haremos más adelante. No te desesperes. Y un dato más que quiero decirte es que tienes dos arterias coronarias, la izquierda y la derecha. La izquierda, chicos, como vas dando cuenta, coge más cancha del ventrículo izquierdo, ¿no? Por notables razones, izquierda, izquierda. Eso permite de que si es que tú tienes un infarto extenso del ventrículo izquierdo, el paciente falle a nivel mecánico. Doctor, ¿cómo así? Es que lo mecánico del corazón es que se contraiga, pues si es que se infarta gran parte de esa masa contráctil del corazón, tu corazón pues va a entrar en un punto de que ya no se va a poder contraer, notablemente, ¿no? Imagínate que se infartan las células que se contraen, ya no me contraigo. Por eso es que cuando se infarta extensamente la arteria descendente anterior o la arteria coronaria izquierda, el paciente puede hacer una falla cardíaca aguda. Y eso lo vamos a clasificar con otra escala, que es la escala de Philip y Kimball, que lo veremos en las diapositivas finales. Pero ¿qué pasa ahora si es que se infarta, ya, la cara o la arteria coronaria derecha? También te pueden cambiar por allí la cosa. Si te dicen en un caso clínico que se infartó el paciente de la coronaria derecha, te lo pueden colocar como una alteración del ritmo sinusal. Y aquí está la importancia de este cuadro, porque en este cuadro te vas a dar cuenta que la coronaria derecha irriga, mira, la cara inferior del ventrículo derecho, ¿ya? Y que irriga a su vez la mayor cantidad de estos nodos, que es el sinusal y el auriculoventricular, y que tú recordarás por las clases previas que hemos tenido también, que estas zonas son el lugar donde se origina el impulso, que es el primero, acá en el sinusal se origina el impulso, y en el segundo, pues, es una zona que también es parte del sistema eléctrico, ¿vale? Bien, entonces, eso es el recorrido. Entonces, hasta ahorita ya tienes algunos datos clínicos a partir de las ciencias básicas que hemos ido desarrollando. Cualquier duda, chicos, a mí me gusta leer sus dudas, ya me pueden comentar por el chat, no hay ningún inconveniente, pueden levantar su mano y pedir la palabra. Ahora, cuando vamos a ver los factores de riesgo, chicos, esto también tengan en cuenta que preguntan ya, ¿cuáles son los factores de riesgo? O sea, ¿qué necesito yo para infartarme? Mejor dicho, ¿qué es lo que debo evitar para sufrir un infarto, ¿no? Tenemos desde no modificables hasta modificables. Bien, ¿qué no puedo modificar? En mi caso, ser varón, ¿no? No puedo modificar eso, ¿no? Ser varón. Tener más de 45 años, en el caso de los varones, o en las mujeres ser posmenopáusicas, ¿ya? Se dice que un varón pues tiene mucho más riesgo de infartarse que la mujer. ¿Alguien sabe por qué? ¿Y por qué luego de la posmenopausia cae o aumenta, perdón, el riesgo en una mujercita? ¿Alguien sabe la razón? Por los estrógenos, Algo tienen que ver los estrógenos, pero vamos, un poquito más fina. se dice que las hormonas femeninas de alguna forma protegen a las mujeres de sufrir un infarto. Por eso es Muy que bien. antes, cuando todavía tienen la regla, es todavía el riesgo de sufrir un infarto es menor y cuando empiezan con la menopausia, si no me equivoco, los estrógenos, la progesterona es como que... Ah, pero tiene que ver algo con las hormonas femeninas. Claro, claro. Los estrógenos, chicos, excelente. Los estrógenos cumplen un papel muy variado en las mujeres, ya, mucho, muy variado. Para empezar, cuando tú eres una feto que te estás formando ya en el útero de tu mamá, te permite adoptar las características sexuales que te desarrolles, ¿no? Tú no naces con un pene, por ejemplo, o no naces con testículo, gracias a los estrógenos, gracias a esas hormonas, cuando estás dentro de la pancita. Cuando te conviertes en niño, hay como que, entre comillas, las hormonas, tanto para varón y mujer, permanecen por un tiempo como que suprimidas. Llega la pubertad y empieza nuevamente como que ciertos pulsos que aparecen del hipotálamo, que empiezan a estimular nuevamente. Y ahí aparecen los estrógenos. Los estrógenos en esa estimulación en la mujer cumplen varias funciones. Por ejemplo, permitir el desarrollo físico y sexual.
Las características físicas en la mujer, chicos, es gracias a los estrógenos, ¿vale? El estrógeno también cumple un papel en cuanto, por ejemplo, al nivel óseo. El estrógeno permite que el hueso pues se mantenga de cierta manera, se forme el hueso. Por eso es que una mujer posmenopáusica también aumenta el riesgo de osteoporosis y fracturas ya a nivel óseo. Los estrógenos a nivel cardiovascular, chicos, favorecen el HDL. Y esta es la importancia. Y el HDL, chicos, es una lipoproteína que algunos la conocen como una lipoproteína buena. ¿Por qué? Porque esta hace algo que se conoce como el transporte inverso del colesterol. ¿Cómo así, doctor? Generalmente, quiero que te imagines el colesterol como si fuera basura que se puede acumular en tus arterias, que son como tubos. Ya, entonces, la basura se acumula en los tubos. Mientras más basura se acumule, más riesgo tienes tú de que esa basura se amontone y ya no deje pasar sangre y que te infartes. Lo que hace el HDL es actuar como un recogedor de basura, recogiendo ese exceso de colesterol que está en los tubos y lo retorna al hígado, ¿vale? Entonces hace un circuito inverso del colesterol, porque el circuito normal es que parta del hígado a enviar, digamos, ese colesterol a todo el cuerpo. Y eso es bueno, chicos, es bueno el colesterol. Pero cuando tenemos exceso, se convierte, digamos, en esa basura que se empieza a acumular, ¿ya? Entonces, hace el transporte inverso del colesterol. Bien, los estrógenos, ¿vale? Importancia de los estrógenos a nivel de la salud femenina. También tiene que ver con la lubricación. Parece es que una paciente posmenopáusica empieza a tener problemas a nivel de las relaciones sexuales, por ejemplo. Hay disminución de la lubricación vaginal, todo eso. Toda esa importancia del estrógeno. Bien, vamos a ver antecedentes, chicos. Los antecedentes de una familia con cardiopatía influyen. Y por acá la edad, ¿no? La edad. Muy bien. En cuanto a los modificables, que sí podemos modificar, estos son los más comunes: el tabaco, la hipertensión, la diabetes, entre otros factores, chicos, que se pueden modificar. El más importante, por allí no te olvides, es la hipertensión, ¿ya? La hipertensión. Y en cuanto a otros, pues por ahí les dejo, ¿va? Otros factores, bueno, siempre van a haber otros, pero los más importantes son los de la izquierda, ¿vale? Ahora sí. Cuando a nosotros nos preguntan ya cuál es la causa de que un paciente se infarte, así a secas, podemos clasificar nosotros a los infartos. Y esto lo vamos a ver más adelante. Si es que no lo sabías, hay 5 tipos de infartos. El que más se conoce es el tipo uno, que es el tipo por aterosclerosis, ¿ya? Pero hay otros 4 tipos de infartos que quizás no lo sabes todavía, que lo veremos más adelante. Pero el tipo uno es el infarto habitual que todos conocemos, que se da por una aterosclerosis. Doctor, ¿y qué es la aterosclerosis? Vamos por aquí. Imagínate ahora nuevamente, ¿no? Que tienes acá tienes por aquí tus arterias, que es como un tubo. Entonces, en este tubo, si lo cortamos y queremos ver solamente la partecita de acá abajo, ¿ya? Esta partecita, mira, es lo de acá abajo. Entonces, esa partecita es lo de abajo, aumentado. Significa que por aquí están los glóbulos rojos navegando, por acá está la sangre, ¿vale? Por ahí está la sangre. Bien. ¿Qué pasa? Nosotros, chicos, a nivel endotelial, estas son las células del endotelio, ¿ya? Tenemos varias capas a nivel de nuestras arterias, ¿ya? ¿Qué sucede? En la capa más pequeñita, que es la capa íntima, que también lo han preguntado, ¿ya? Esta capa que ves acá de las arterias, si tuvieras que dividirlo tu arteria, mira, en 3 capas. La primera es la capa íntima, la primera capa, ¿ya? La capa del centro es la capa media o capa muscular. Y hay una capa externa del vaso sanguíneo, que es la capa adventicia. ¿Ya? En la capa íntima están presentes las células endoteliales. Entonces, acá es donde inicia el proceso de aterosclerosis. Y eso es pregunta en ciencias básicas. Acá inicia la aterosclerosis.
Entonces, acá es la zona donde inicia un proceso llamado ateroesclerosis, que básicamente se resume con un proceso inflamatorio que se da por debajo del endotelio, por eso se llama subendotelio, por debajo de las células endoteliales. Mira, esta es la célula por debajo, ahí se va a dar. ¿Y en qué consiste, chicos? Mira, todos los factores que mencionamos antes, el sedentarismo, el consumo excesivo de grasas, la hipertensión, todos esos empiezan a generar daños a nivel del endotelio. Ese daño endotelial, sumado a la mala dieta, hace que el LDL de la dieta, el LDL sobrante, ¿ya? Se convierta o ingrese primero acá a nivel del endotelio. Bien, entonces cuando ingresa al endotelio, ese DL se va a oxidar y se convierte en el malo de la película. Entonces acá tiene sus cachitos, ¿ves? Entonces, este que tiene sus cachitos, ese que tiene su cachito, ese es el malo. ¿Qué pasa con este muchacho? Mira, este LDL va a conocer por aquí a tu amigo que es el monocito. El monocito, chicos, es una célula del sistema inmune inmadura, que cuando ingresa a esta zona de ataque, digámoslo así, se va a madurar y se va a convertir en un macrófago. Y el macrófago es el maduro. Y como macrófago, el macrófago, chicos, tiene varias funciones. Entre ellas, pues, está fagocitar a las bacterias, está fagocitar básicamente al, al, al- principalmente pues a las bacterias cuando tenemos alguna infección por ahí. Entonces, ¿qué sucede? Este macrófago intenta fagocitarse al LDL. Es lo que pasa. Como que quiere comerlo, ¿no? Para que ya no esté, para calmar todo. Pero cuando lo come, sucede algo interesante. En lugar de matarlo, en lugar de desaparecerlo, este se transforma a algo que se conoce como la célula espumosa. No sé, imagínate como una película, ¿no? O sea, tiene el macrófago, ¿no? Que se formó en su casita, ¿no? Le dijeron, tú tienes que crecer, convertirte en un soldado y matar a los malos. Creció, se convirtió en un macrófago, pero cuando intentó matar al malo, se cambió de bando, es como que se transformó, o como que si el malo lo modificó genéticamente, no sé, pero el detalle está de que al comerse al LDL se transforma y se convierte en algo que se llama una célula espumosa. Y esta célula espumosa genera más inflamación, más proceso inflamatorio. Y quiero que te acuerdes que la aterosclerosis es un proceso inflamatorio que se da a nivel del endotelio, del subendotelio. Y toda esta inflamación empieza a acumularse, empieza a aumentar, aumentar. ¿Y cómo se expresa, si queremos decirlo? Imagínate que esta es una arteria, se expresa básicamente como una placa de ateroma, que poco a poco empieza a crecer. Grasa, 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 a nivel por debajo del endotelio. Así empieza a crecer. Y así inicia el proceso de aterosclerosis. Hasta que llega un punto donde esta placa se empieza a debilitar y este contenido se expone porque por acá pasa la sangre, notablemente, ¿no? Por acá pasa la sangre con oxígeno, ¿no? Los glóbulos rojos están pasando por acá, que están que se pasean por acá. Pero mientras más crece, obviamente que va a ser más difícil que pase el oxígeno. Por eso es que los pacientes que empiezan a tener dolor de pecho, angina, primero estable, se quejan de que cuando hacen ejercicio, hacen algún esfuerzo, les duele el pecho. Y tú te preguntarás, ¿pero por qué le duele el pecho? Porque notablemente, cuando tú haces ejercicio, ¿qué te dije? Al aumentar la frecuencia cardíaca, aumenta el trabajo del corazón, ¿no? Aumenta el gasto cardíaco. Y esto, chicos, esto hace, pues, que como tú ya tienes una circulación restringida, al hacer ejercicio, pues, no van a pasar los glóbulos rojos que tú quisieras y aparece el dolor. Se va entendiendo, ¿no? Se va entendiendo porque llega un punto, chicos, donde este LDL se expone donde se debilita la capa que separaba a ambos compuestos, se debilita, va a debilitar, y una vez que está débil, ya se rompe, se expone, ahí aparece lo que vendría a ser, si es que se tapa de forma parcial o de forma total, aparece acá lo que es el síndrome isquémico coronario agudo, ¿vale? El famoso SICA, que hablaremos en la siguiente diapositiva, ¿vale? Pero todo partió de un proceso de aterosclerosis que primero fue crónico, ojo, esto es algo interesante, ¿no? Primero fue crónico y luego se agudizó. Como que lo invierten las cosas, ¿no? Tú estás acostumbrado de que algo es agudo, luego se hace, no sé, subagudo y luego se hace crónico. Pero acá era un proceso crónico, crónico de mucho tiempo, que en algún punto dado se rompió esa estabilidad y se agudizó, se reagudizó
y te dio un infarto. Bien, ese es el proceso de aterosclerosis, chicos. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda, recuerden que me la pueden comentar. ¿Ya? Vamos a ver a la etiología. Entonces, ya sabes la causa más frecuente, ya sabes que es aterosclerosis. Hay otras causas, chicos, por ejemplo, en pacientes jóvenes con consumo de cocaína, tienes que pensar en una angina de Prinzmetal, que es cuando los vasos se contraen, ¿ya? De forma brusca, vasoespasmos. Te dejo por ahí el tratamiento que alguna vez lo han preguntado, que es con beta bloqueadores, ¿vale? Bloqueadores de los canales de calcio, ¿ya? Bloqueadores de los canales de calcio, por ahí. Em, Falla de receptores de adenosina, también lo han preguntado. ¿Cuál es el síndrome, cuál es la enfermedad que se asocia a una alteración de los receptores de esta adenosina que se encuentra básicamente es una hormona que dilata? ¿Cómo se llama? Síndrome X. Paciente con endocarditis infecciosa o fibrilación auricular, piensas en un embolismo. ¿Por qué, doctor? Porque estas son enfermedades que generan émbolos, que son como que coágulos sanguíneos que viajan por la circulación. Y finalmente, si es que te dan un niño con microaneurismas coronarios, piensas en Kawasaki. Mira, no quiero entrar en mucho a detalle porque cada una es un tema distinto. Hay que seguir avanzando, ¿vale? Pero ahí te he dejado algunos datitos que en su momento, cuando tú revises algunas enfermedades, vuelvas a esta diapo y sé que las vas a entender mejor, ¿vale? Datitos de otras enfermedades que se pueden asociar a, a una, a una, a una isquemia, ¿vale? Ahora sí, vamos a una parte que quiero que todos participen, chicos, ¿vale? Vamos a hablar de la angina de pecho. Aparece la famosa mnemotecnia Alicia, ¿ya? La A, ¿qué significa, chicos? La A, ¿qué dicen? Antigüedad, Ya, empecemos con antigüedad. Antigüedad. La LD, localización, localización. Sigue, no parece. La I, tenemos una I de irradiación. irradiación, Irradiación. Muy bien. La C, características, la I intensidad en este caso. y la última, ¿te acuerdas? Atenuantes o agravantes, si no me equivoco. Atenuantes o agravantes. Importante porque el corazón tiene bastante semiología del dolor. En cuanto a la antigüedad, ahora sí, hay que diferenciar. Cuando algo es estable, ya, porque una angina de pecho, como te digo, al inicio es crónico, al inicio es estable. Cuando es estable, la antigüedad, te pueden decir semanas, te pueden decir meses. Entonces, cuando te dicen más que todo meses, ya, meses, piensas, ya, que es una angina estable. Cuando te dicen a ti que hay un cambio en el dolor, que por ejemplo, primero era hace meses, pero de repente ahora se hace más seguido, semanas. Eso se llama angina inestable, ¿vale? Entonces, eso es una inestable. Cuando te dicen meses y tiene mismas características, no cambia, es estable. Si te dicen que hay un cambio repentino en las últimas semanas, meses, eso es inestable. Para pensar en un infarto, ahora sí la cosa es distinta. Para que tú pienses en un infarto, chicos, la angina, te pueden decir que ha sido de un inicio, ¿ya? Hace horas, ya te pueden decir un inicio hace horas, minutos. El detalle está, creo que por acá tenemos otros datos de la duración, ¿vale? Duración por aquí. El detalle está que un infarto, chicos, en cuanto a términos, suelen durar más de 20 a 30 minutos, ¿ya? Más de 30 minutos tú sospechas de un infarto, un dolor continuo. A este fenómeno se conoce como el fenómeno de alarma, ¿ya? Alarma de Gaya-Bardin, ¿ya? Alarma de Gaya-Bardin. Te dejo el datito, ¿ya? Porque te pueden decir también que hay dolores que duran menos de 10 minutos o que te duran de 10 a 20 y luego ceden. Entonces, si dura poco tiempo, chicos, esa es una angina estable, la E de estable. Si dura un poquito más, es inestable y si dura más tiempo, piensas en un infarto.
Ya, entonces, te van a decir que inició hace pocas horas, quizás el dolor puede ver que haya pasado o no. El detalle es que si es permanente y pasa más de 30 minutos, tú sospechas ya de un infarto. Bien, en cuanto a la localización, es bastante típico. ¿Cuál es la localización usual del dolor, chicos? ¿Alguien sabe? Retroesternal. Muy bien, retroesternal. Hay quienes también lo llaman precordial, porque o está retro detrás del esternón, o está pre como que delante del precordio, el corazón precordial, típico ya, pero que a la vez se irradia. Esta es la localización típica, chicos, porque hay localizaciones atípicas. Una de las que quiero que tengas en cuenta es a nivel del epigastrio, ya, epigastrio, o sea, a nivel, chicos, donde empieza la apendicitis, ahí en el epigastrio, ahí también puede iniciar un infarto, ten en cuenta eso, ¿ah? No por ahí te colocan paciente que inicia de forma aguda un dolor en el epigastrio y luego aparece taquicardia, sudoración, hipotensión. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Entonces, puede ser un infarto, principalmente un infarto que se afecta la cara que está, mira, imagínate, el corazón está apoyado en el diafragma. La cara inferior del corazón te puede dar síntomas básicamente digestivos, ten en cuenta ese dato. Y la cara inferior del corazón estaba por las derivadas de 2, la derivada 2, 3 y AVF. ¿Ya? No te olvides. Ya más o menos para ir relacionando, ir correlacionando, ¿vale? Entonces, en el epigastrio, 2, 3 AVF. Y acuérdate que la cara inferior del corazón también se relaciona con infarto en el ventrículo derecho o izquierdo, chicos. A ver, ¿qué les dije? ¿Qué te dije? Derecho. Derecho, excelente, Gaby. Derecho, ¿ya? Entonces voy preguntándoles cosas que les he dicho a lo largo de la clase para ir recordando, ir rebobinando. Bien, entonces la irradiación, ahora sí, la irradiación es bastante famosa. ¿Y lo más frecuente cuál es? Mandíbula y brazo izquierdo. Muy bien, mandíbula, también el cuello, al hombro y todo lo que vendría a ser el brazo izquierdo, ¿ya? Entonces, hombro y brazo izquierdo es lo más frecuente, pero no significa que no se irradie ni al brazo derecho o que no se irradie pues a la espalda o otras zonas también, pero este es lo más clásico, digamos. En cuanto a las características del dolor, ¿por qué se caracteriza? Es opresivo. Muy bien, es opresivo. El paciente siente como que si le aplastaran, ¿ya? Opresivo. Porque hay un dolor que es el dolor de la pericarditis, que es como que punzante, ya punzante. Y la intensidad sí acá sí depende. Puede ser muy intenso en un paciente con infarto, digamos, 9 10 en paciente infartado, pero también puede ser en paciente con infarto leve o quizás ni le duela. Y eso depende de la situación. ¿Por qué? Porque en pacientes diabéticos, mujeres, ancianos, etcétera, o pacientes que tienen alteración mental, principalmente acuérdate de las diabéticos y las mujeres, ¿ya? Y combínalo, mujer diabética. Si te viene una mujer diabética, chicos, puede que no venga con dolor, pero te den el síntoma, digamos, que lo podrías intercambiar, el dolor, que es la disnea. Una disnea de inicio súbito, asociado a otros síntomas que te comento por acá, por ejemplo, no sé, diaforesis, náuseas, vómitos, palidez, etcétera, eso también te indica un infarto. Ya la disnea de inicio súbito, especialmente una mujer diabética, también te puede indicar un infarto y puede no haber dolor, ten en cuenta. Bien, vamos a ver la frecuencia del dolor. La frecuencia me ayuda más a distinguir cuando algo es crónico. Por ejemplo, cuando dura, como te dije hace rato, meses así, y se repite el esfuerzo, ya entonces esa frecuencia me indica cronicidad. Meses, por ejemplo, y cada vez que sufre algún esfuerzo, es una angina estable. Cuando ya se hace más seguido, cuando hay cambios, como te comentaba, se hace inestable y en el infarto, pues generalmente ya es algo más agudo, algo que ocurre en ese momento. Y ya no vuelve a ocurrir, a menos que te reinfarte y ocurra otra vez, pero ya el pronóstico es más
Es peor, ¿no? Es peor. Bien, creo que por acá te dejo un datito para que tengas en cuenta sobre las estatinas, que hablaremos más adelante, pero es un fármaco que se da básicamente para estabilizar ese ateroma y evitar que se rompa en un paciente que tenía alto riesgo de infarto. Hasta aquí, ¿está todo claro, chicos? Me gustaría leerlos al chat. ¿Tienen alguna duda de lo que hemos hablado? Estoy atento al chat. Excelente. Jonathan, Angela, excelente. Ya, vamos a continuar entonces. Ahora sí, chicos, vamos a un poquito de EKGs, ya, un poquito de EKG. Tengo un paciente que tiene un síndrome coronario agudo, ¿ya? Lo primero que tienes que hacer tú es tomarle un EKG en los primeros 10 minutos. O sea, si te llega un paciente al hospital y sospechas rápidamente, tú haces esta anamnesis del dolor, todo eso, factores de riesgo, sospechas que tiene su EKG. Ahora sí, doctor, en el EKG me salió que está normal. ¿Qué fue, doctor? Allá, puede ser que sea un trombo pequeño, que quizás no esté limitando el flujo. No hay necrosis, entonces no hay cambios. En el EKG, doctor, está bien. ¿Qué debo hacer? A este paciente se le debe repetir el EKG, ¿ya? Se le debe repetir el EKG y también tomarle sus troponinas. Y se le debe observar, ¿ya? No lo mandes a su casa, porque puede ser que al inicio salga negativo y con el paso de la observación salga positivo. Si ya lo observas, ¿no? Por un par de horas y ves que no hay cambios, entonces ahí sí, lo mandas a su casa. No lo mandes de frente a su casa. Doctor, ¿qué pasó? Me salió en el EKG esto, mira, tengo cambio onda P, tengo cambio complejo QRS y veo que acá hay un descenso de ese segmento que se conoce como el segmento ST. Ha caído el segmento ST, doctor. Esa caída del segmento ST me indica dos cosas. O es una angina inestable o es un infarto con ST bajo, ¿ya? Doctor, ¿cómo los diferencio? Yo sé que usted me habló hace ratito de la angina inestable. Es una angina, chicos, que dura un poquito más que la estable, o sea, más pasa los 10 minutos. Aparece en reposo y eso lo caracteriza o lo diferencia de la estable, porque yo te dije, la estable aparece en el esfuerzo, ¿no? Duraba poco y se alivia el reposo. Esta de acá no tiende a desaparecer y cuando tú le das un medicamento para que baje el dolor, esta no tiende a responder al tratamiento, ¿ya? Bien. ¿Qué es lo que le diferencia entonces de un infarto con ST bajo? Es que el infarto dura más tiempo, como te dije, más de 20 a 30 minutos. Cuando pasa los 30 minutos ya es muy sugestivo de un infarto, ojo. Esta no desaparece y generalmente no responde al tratamiento para el dolor, ¿ya? Por eso es que acá el manejo del dolor es más agresivo, porque además de darle nitroglicerina, que son los nitratos, la primera opción, le tienden a dar morfina. Y acá te voy a comentar de una pregunta que hoy día tuve en un examen de bloque que di en la mañana, que vino una pregunta que justo fue de tratamiento. Ya, vamos a ver. eh, y finalmente, ¿qué pasa, doctor? Si tengo, mira, imagínate que tengo un paciente que tiene el ST elevado, ¿ya? ST elevado. Y aparece la famosa onda Q. Cuando tú ves esto, chicos, ST elevado, onda Q, ¿ya? Tú estás seguro de que eso ya es un infarto. ¿Estás seguro? Bueno, digamos que apunta mucho que es un infarto, ya así como lo ves ahí, apunta el infarto. Entonces, este infarto es un infarto con ST elevado. Y el infarto ST elevado es peor que el ST no elevado. ¿Por qué? Por la magnitud. Mira, si tú comparas acá las dos fotos, te vas a dar cuenta de que el ST elevado es un infarto que ocupa todo el miocardio, mira, desde que empieza hasta adentro, ¿vale? Ocupa todo. Por eso es que este se dice que se llama transmural. O sea, ocupa todo el muro, entre comillas, si quieres llamarlo así, transmural. ¿Y por qué es más grave este? Porque el compromiso se da en una arteria. Imagínate que las arterias van de afuera hacia adentro. Imagínate así. El infarto se dio acá. Por eso es que se murió todo lo que está acá abajo. ¿Ya? Por eso es grave, porque el infarto se da una arteria que se da a nivel del epicardio. Porque acuérdate que acá es endocardio,
todo esto, el centro es miocardio y todo esto es epicardio. Entonces, puede ser que en el libro también lo comenten que este infarto es un infarto subepicárdico, porque se da a este nivel, mira, por debajito del epicardio, ¿ves? Porque tú estás mirando el corazón de acá para abajo, ¿ya? Epicardio, miocardio y endocardio, ¿ya? Este es el epi. En cambio, acá, ¿qué pasa? Igual, acá tú tienes tus arterias, todo, ¿no? Tienes acá tu infarto, pero el infarto se dio acá abajo. O sea, en el recorrido de tu arteria, arriba está normal y el infarto se dio acá abajo. Como se dio el infarto acá abajo, o sea, lo que se daña es menor, si te das cuenta. Y eso se entiende, pues porque las arterias van de arriba a abajo. Notablemente que las ramas de acá arriba están sanas porque no se han infartado. El infarto se dio aquí, abajo. Ya, entonces es más chiquito, ¿vale? Es más chiquito, creo que sí se entiende. Y en cuanto a las necrosis, chicos, cuando tú ya sospechas de un infarto como tal, hay que pedirle ciertos marcadores laboratoriales que hablaremos dentro de poquito, ¿ya? Y así has clasificado un paciente. Ya tienes que puede ser un infarto con ST bajo, elevado o quizás una simple angina de pecho. ¿Y cómo lo diferencio? Lo diferencio, chicos, esto con los marcadores de necrosis. Porque si es infarto, tiene que haber marcadores que me indiquen que hay un infarto. Ya, o sea, tú no puedes decir, doctor, el paciente es infartado y que no tenga marcadores de infarto, pues, de necrosis, infarto. Entonces, ¿cuáles son esos marcadores? Lo veremos dentro de poquito. Y antes de pasar, quiero comentarte que justo lo que hablábamos hace rato, mira, un trombo que ocluyó de forma total, ese es el infarto. Y por acá, comentarte de que, la onda Q en un infarto, es una onda Q que una vez que tú te infartas, permanece de por vida. Y acá quiero hacerte otra pequeña historia, ¿no? Imagínate tú que te enamoras, ¿no? Tu primera relación, ¿no? Imagínate esa primera relación que tuviste. Si es que te dejó traumas esa primera relación, hay, o historias, esas historias pues se quedan, ¿no? Se quedan. De alguna manera que como que ahí van a estar. Yo sé que una vez que sanamos, las procesamos todo, ¿no? Pero ahí se quedan, ¿no? Ahí están, ahí están. Esa historia, pues cuando le rompieron a tu corazoncito, ¿ya? Genera una onda Q de necrosis. Esa onda Q, chicos, permanece en el tiempo. O sea, un paciente se recupera del infarto, sigue su vida normal. Le toman un EKG después de 10 años. Ahí está el recuerdito de aquel tóxico que tuvo en algún momento. No te olvides, la onda Q le recuerda que tuvo un tóxico en algún momento que le rompió el corazoncito y permaneció allí, ¿vale? Entonces, esa es la onda Q. Pregunta de examen en cuanto al laboratorio clínico porque te indica que el infarto hubo un infarto en cualquier momento pasado, notablemente. Doctor, hace rato me dijo que hay diversos tipos de infarto. Ahora sí, explíqueme. Bien, el tipo uno es el que ya conoces. Una aterosclerosis que de repente se liberó, se rompió y te generó el infarto. Doctor, hay un tipo 2 que tiene que ver con los mecanismos que te hablaba hace rato, demanda y aporte de oxígeno por otros medios. Por ejemplo, un paciente con anemia severa. ¿Puede sufrir un infarto? Sí, porque el infarto, chicos, es la muerte del tejido miocardio por deficiencia de oxígeno. Si tienes una anemia tan severa, pero tan severa, pero tan severa de que no tienes suficiente oxígeno en la hemoglobina que transportar, te puedes infartar. Si tienes, por ejemplo, una deficiencia, una hipovolemia o una hipotensión, o, por ejemplo, un paciente que se desangra, tiene no sé, un traumatismo, eh, traumatismo automovilístico, pierde mucha sangre, cae la volemia. Ese paciente puede sufrir un infarto por hipotensión, por hipovolemia, y eso se clasificaría como un tipo 2 porque cayó el aporte del oxígeno, ¿vale? Cayó el aporte. Entonces, ese es tipo 2, ¿vale? Alteración, oferta, demanda de oxígeno, ¿vale? El tipo 3, chicos, es un infarto que básicamente se clasifica como muerte súbita y que no le pudieron tomar marcadores cardíacos. En otras palabras, imagínate tú que te vas a visitar a un, no sé, a un abuelito en el asilo y de repente vas a visitarlo y lo encuentras muerto, así muerto. Ya, no supiste nada, lo encontraste muerto, fallecido. Ese paciente lo podríamos catalogar como una muerte súbita, ¿ya?
Si se cataloga así, ese será un infarto tipo 3. Murió así, murió súbitamente, murió. Y no se le pudo controlar los marcadores, entonces, tipo 3. Ahora, hay dos infartos que paradójicamente lo podríamos causar nosotros como médicos. ¿Cuáles son los infartos que tú podrías causarle al paciente? Es el tipo 4 y el tipo 5. ¿Y por qué te digo que nosotros le podríamos causar? Porque estos chicos se relacionan con procedimientos invasivos. Y paradójicamente, estos procedimientos son parte del tratamiento. O sea, no por nada le va a hacer un procedimiento al paciente, ¿no? O sea, cuando tú tienes un paciente con angina de pecho estable, que no es parte del tema, un paciente o sea, hemos hablado un poco, pero eh, solamente cosas puntuales. Pero un paciente con angina de pecho estable, que tiene esta es tu arteria, que está bastante obstruida, no hay tanto pase de flujo, ese paciente, chicos, necesita de alguna manera que tú ingreses a desobstruir toda la arteria que está llena de aterosclerosis, ¿no? Imagínate que esta es la arteria, mira, imagínate que es así. Entonces, esta es la arteria, este es por donde pasa el flujo de la sangre, pero debió ser todo esto por donde debió pasar. Pero tanto creció la placa de ateroma que solamente le dejó este pequeño espacio. Pues no seas malo, no sé cómo va a pasar la sangre por este pequeño espacio. Entonces, el cirujano cardiovascular tiene que ingresar a tratar de abrir ese espacio, o tratar de aumentar, ¿no? Entonces, cuando hace eso, puede hacer dos procedimientos. Uno es la angiografía coronaria percutánea, ¿ya? La primera, o la cirugía bypass, pero cualquiera de los dos pueden llevar a un infarto. Cuando la primera te genera un infarto, se conoce como el infarto tipo 4. Y cuando luego de un bypass el paciente se infarta, se conoce como un infarto tipo 5, ¿vale? El bypass es como generar eh, caminitos entre acá, mira. Cuando tú tienes un paciente, una arteria normal, por acá pasa la sangre, ¿ya? Usualmente, de forma fisiológica, el corazón se adapta y cuando tú tienes una angina así por mucho tiempo, genera una circulación colateral, o sea, para aumentar el flujo de oxígeno, ¿ya? El bypass sería algo similar a esto, es decir, el cirujano viene y hace como que un caminito de acá para acá para que llegue más oxígeno. Es el bypass, un pase de sangre. Pero eso podría desencadenar un infarto, podría, ¿no? Y si lo desencadena, se conoce como un infarto tipo 5. ¿Ya? Entonces no te olvides que el 4 y el 5 lo podemos generar nosotros. Y acá están otras localizaciones del infarto. Este es lo más frecuente, no te olvides. Y lo infrecuente, o lo menos frecuente, chicos, es el epigastrio, ¿vale? Interescapular y esto de acá. Bien, listo. Acabamos con esta diapo y pasamos a algunas preguntitas, ¿vale? Para descansar un poquito. Entonces, en los exámenes auxiliares, ¿qué es lo que quiero que recuerden en cuanto a los marcadores? El marcador que primero se eleva es la mioglobina. Solo puntual, corazón. Quiero ser puntual. Vamos bien, ¿no? Va a ser son las 9. Hemos empezado un poquito tarde, 9:50. El primer marcador en elevarse, chicos, es la mioglobina, ¿vale? Mioglobina. El marcador que permanece más tiempo elevado es la troponina T. Más tiempo. Yo siempre les decía, incluso a los chicos que están en el grupo de WhatsApp de repasos, esta semana hemos visto sobre cardio, hemos estado repasando cardio toda la semana. La semana que viene creo que va ganando neumología y vamos a repasar todo neumo la semana que viene en el grupo de repasos. Entonces, chicos, la troponina T se asocia a tiempo, les decía, T con tiempo, es más tardía, permanece más tiempo elevado. Ya, otro dato, la troponina T y la troponina I, ambas son las que tienen mayor especificidad y mayor sensibilidad. Hoy día también les comenté por el grupo la diferencia de estos términos. El detalle está que estos me permiten diagnosticar mejor el infarto, ¿ya? Por todo esto, lo que he mencionado. Y el detalle está también que la CKMB te permite detectar reinfartos, ¿ya? Reinfartos. Bien, datos puntuales nomás. ¿Por qué, doctor? La CKMB permanece elevado aproximadamente 3 días, ¿ya? 3 días elevado, aproximadamente la CKMB. Entonces, es como una torrecita que se eleva y cae en 3 días. Ahora quiero que me escriban al chat, a ver, para ver si me entienden. Acá
Acá, imagínate que le rompieron el corazón a tu amiga o a tu amigo. Ya, imagínate. Imagínate que lloró por 3 días. Ahora imagínate que tú vas a visitarlo al día 5 y de repente volviste a verla que está mal. Ya. Entonces, ¿qué pasó? Acá el, el desgraciado de su ex le volvió a escribir y otra vez le rompió el corazón. Listo. Otros 3 días le encontraste triste. Ya. Ahora imagínate que tú tienes otra amiga que le rompieron el corazoncito por acá y permaneció triste por todo ese tiempo. Doctor, o sea, todo ese tiempo permaneció triste. Sí, todo ese tiempo permaneció triste. Ya. Entonces, tú tienes dos amigas distintas. La amiga de abajo, tú sabes que la tristeza le dura 3 días, nada más le dura. Si es que pasan los 3 días, tú dices, le volvió a hablar al malcriado y otra vez se puso triste. Tú sabes, porque tú conoces a la amiga. Y a la de arriba también la conoces. O sea, tú sabes que hasta los 14 días va a estar triste, digámoslo así. Pasado los 14 días, 15 si la ves triste, a los 16 días, dices, otra vez seguramente lo volvió a ver. Y así funcionan las pruebas laboratoriales, chicos. Para que vean el ejemplo, la CKMB sería tu amiga que se pone triste 3 días. En otras palabras, es una prueba de que se eleva por 3 a 4 días, hasta 5, quizás exagerando, pero luego desaparece. Si es que tú ves elevada la prueba pasando la semana, por ejemplo, 7 días, ya no debería estar. Entonces, si es que la vuelves a ver elevada, indicaría que el paciente ha tenido que, chicos, a ver, si se entendió la explicación de la amiga, a ver, ¿qué volvió a tener el paciente si es que yo encuentro una CKMB elevada a los 7 días luego del primer episodio de un infarto? Un reinfarto. Muy bien, chicos, un reinfarto. Alicia y Joaquín no me entendieron, pero el resto de los muchachos no me entendieron la, la comparación. Pero sí, chicos, un reinfarto, muy bien, un reinfarto, ¿vale? Un reinfarto. Por eso es que la CKMB te ayuda al reinfarto, ¿vale? Y las troponinas no son muy útiles para eso, porque tienden a mantenerse elevadas mucho tiempo, ¿vale? Por acá algunos datitos, la CKMB del reinfarto, la ventaja es que ninguna es elevación precoz. La que se eleva rápido, acuérdate, es la mioglobina, ¿vale? Esta es la más precoz, ¿ya? Más precoz. Pero no se suele pedir porque esta hace un pico así, mira, así como se eleva al toque, al día siguiente ya no tienes mioglobina. O sea, así como se eleva, así desaparece. Por eso es que no se suele pedir. Generalmente uno pide troponinas, ¿ya? Troponinas y CKMB. Pero la CKMB como que ya también le están dando de baja. Ya. Te sirve más para los reinfartos. ¿Ya? Las troponinas son las más sensibles y más específicas. ¿Vale? Bien, esto creo que ya hemos hablado. Simplemente para recordarte acá en esta imagen cuáles son las partes del corazón. No te olvides las zonas que se relacionan con cada una de las arterias. ¿Ya? Acá el anterior extenso simplemente combina la circunfleja más la descendente anterior, básicamente la combina los dos. Básicamente esta es la arteria coronaria izquierda y esta es la coronaria derecha. Y acá quiero hablarte de esas dos de acá abajo que quizás no te he mencionado. Tú sabes que la cara descendente o la parte inferior del corazón, todo esto, la parte inferior, es por D2, D3 y AVF. Eso ya te mencioné. Ahora, hay unas arterias, chicos, que son las posterolaterales, que pueden estar por acá, mira, por acá y el ventrículo derecho como tal. Al ventrículo derecho también lo podrías asociar con esta, con la descendente posterior. Pero si quieres ser más específico, hay unas arterias que generalmente se piden de forma especial. Si piensas tú que tienes un infarto del ventrículo derecho, que es la V3 reversa y la V4 reversa. Datito, por si acaso lo ves en un examen, así, V3R, 4R, no sabes qué es, no te vayas a confundir con las normales que te enseñé hace rato, ¿no? Se reversan, ¿ya? Y las posterobasales, por acá, básicamente, te pueden decir, paciente que tiene una elevación del ST en V7 u V8, pero cuidado, si es que un paciente te dicen que tiene una disminución del ST en V1 y V2, que yo te hablé que V1 y V2 está por acá, cara septal, es que el paciente tiene una depresión del ST en estas derivadas, ojo,
Podría decirse que actúa como si fuera un espejo, ¿ya? De la elevación en las 7 y 8. Ya es como un espejo, es como decirme, si yo veo bajo acá, me está indicando de forma indirecta de que está elevado en la otra, en esta de acá, ¿ya? Para que tengas en cuenta ese datito. Y acá en este EKG básicamente es la distribución de las derivadas. ¿Ya? Entonces, cuando tú ves un infarto en cara inferior, tienes que buscar estas tres caras. Si tú ves que en las tres caras está elevado, ahí está infarto. Y eso es importante, chicos, para infartos. Ojo, cuando se infartan, se infarta el corazón por caras. Tú no vas a ver todo el corazón infartado, es imposible, es muy, muy raro. O sea, no se puede, no se podría. ¿Ya? En cambio, cuando tú ves todo elevado, todo elevado, todo elevado así, imagínate, todo está elevado, piensas en una pericarditis, ya que por allí te pueden confundir. Pericarditis es si te eleva todas las derivadas, pero no te genera digamos, una forma así como el infarto, sino te genera una carita como si fuera una carita feliz. Ya, es distinto. El infarto se parece más a una carita triste, así como ves acá, como que tristeza. Este te genera como que más hueco por acá, feliz. Por allí quizás sacamos alguna clase de pericarditis para que diferencies. Bien, bien, vamos a alguna preguntita, chicos, para activarnos un poquito, ¿vale? Y acabamos con el manejo y hasta ahí llegó la clase. A ver, primera pregunta, chicos. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico fundamental en la angina de pecho estable? A ver, quiero que revienten el chat. Pregunta uno. Excelente, muchachos. Excelente. Desbalance de aporte y demanda de oxígeno. No se confundan, ojo. Algo tiene que ver con la alteración coronaria, quizás por allí, porque sí se produce una circulación coronaria como adaptación, pero el principal mecanismo es justo el desbalance de aporte en la demanda de oxígeno. Lo vimos en la primera diapositiva. Vamos con la 2, a ver, vamos con EKG. A ver, dice, 65 años, obeso y sedentario, acude por dolor torácico súbito con disnea intensa. Mira, EKG, hay una elevación del ST en V1, AVL, V5 y V6. Troponinas positivas. Te preguntan cuál es la arteria comprometida. Entonces acá sí hay que repasar un poquito sobre las arterias, ¿vale? Y la circulación. Entonces, esta parte de acá es la cara, chicos, septal del corazón. Ya ese es el septo del corazón. Pasamos por acá, V3, V4. Esto es la cara. El V2, V1 es el septum. ¿Ya? V3, V4, chicos, es la cara anterior. Seguimos subiendo. V5, V6 es la cara lateral baja del corazón. Si subimos más arriba, que tenemos a D1 y a VL, esta es la cara lateral alta del corazón. Si vamos por acá abajo, tenemos a D2, D3 y a VF, que es la cara inferior del corazón. Y por acá no te dije, pero que hay una VR, la, es posterior, ¿ya? Hasta para atrás. Ya. Estas son las más importantes. Ya por ahí está la V7, la V8, ¿no? Que te dije las posterolaterales, o la V3, V4 reversa para derecho. Pero estas son las más importantes. Ya. La anteroseptal, si es que lo junta las dos, anterior con septum, se llama anteroseptal. Esto es arteria descendente anterior. ¿Ya? La ADA, arteria descendente anterior.
Lateral baja y alta es la circunfleja. Y ambas son ramas de qué arteria, chicos. La circunfleja y la arteria descendente anterior juntas son ramas de la arteria, ¿cuál? Arteria, chicos, arteria coronaria izquierda, ¿vale? La izquierda tiene dos ramas. A ver, ¿qué más te dije? ¿Cuál de las tres es la que más se infarta? ¿Cuál tiene más probabilidad de infartarse? La que más infarta de las tres, chicos, va a ser la famosa arteria descendente anterior. Excelente, Joaquín, excelente. Bien, entonces en este caso lo que nos preguntan vendría a ser la B, ¿no? Circunfleja. Vamos con la 3, dice 50 años, diabético y sobrepeso. Acude a urgencias por dolor retroesternal en la mandíbula de 3 horas. Mira, retroesternal y en la mandíbula. ¿Cuál de los siguientes marcadores es de elevación más pronta? Excelente, ¿no? El que se eleva primerito, el primerito es la mioglobina. Muy bien. Si te dicen cuál es el que permanece más tiempo elevado, ¿cuál marcarías? La troponina T. Muy bien, troponina T. Si te dicen cuáles son los marcadores más sensibles y más específicos, las troponinas, ¿ya? Las dos, las troponinas en general, las dos son troponinas cardioespecíficas, ¿ya? Bien, ¿qué más te pueden preguntar de ahí? Eso principalmente. Y vamos a ver por aquí. El 4 dice, 53 años, hipertenso, diabético y obeso. Dice, viene emergencia con dolor torácico, diaforesis e inestabilidad hemodinámica. Ya cuando tienes inestabilidad hemodinámica, chicos, ya vamos pensando de que hay un compromiso de gran cantidad de la masa miocárdica, ya principalmente contractibilidad, ¿no? O sea, no hay tanto, quizás hasta ahorita no nos hablan nada de arritmias, principalmente algo mecánico. Hipotenso, ¿ya? Y en el EKG ven elevación del ST en D2, T3 y AVF. Ya. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Infarto de miocardio en la cara inferior, ¿no? Lo acabamos de ver. Infarto de miocardio en la cara inferior. Excelente, chicos, excelente. Y el marcador más útil para la valoración de reinfartos, acuérdate de la historia que te comenté. ¿Cuál es? Excelente, muchachos, es la CKMB. Muy bien, la CKMB. Listo, vamos continuando con la clase. Acabamos con manejo, pasamos a algunas preguntitas más y ahí terminamos. Entonces, ya tú has aprendido al diagnóstico, has aprendido la fisiopatología y también pues la clínica, ¿no? Vayamos al tratamiento. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos en un paciente infartado? Lo primero que hacemos, chicos, es el manejo inicial, ¿ya? Justo hoy día, chicos, tuve una pregunta. Oye, tuve mi examen de bloque. Yo estoy en el 7.º año de medicina, ¿ya? Bueno, estoy por pasar al 7.º año, que es el internado. Entonces, antes de llegar al internado, nosotros como preinternos tenemos que dar ciertos exámenes. En mi universidad nos toman un examen, digamos, lo llaman así de bloque a todos los preinternos para, digamos, para ver si es que nos presentan o no nos presentan a los exámenes de salud del INAH. Y así funciona la cosa en mi universidad. Y hoy día fue el examen de bloque. Y hoy día me vino dos preguntas de infartos. Una de ellas fue un caso clínico así como similar a los de acá, un paciente con hipotensión, dolor irradiado del brazo derecho, ¿cuál es el diagnóstico de infarto? Pero otra vino como que paciente acude con todos los síntomas y te preguntan, ¿cuál es el manejo inicial? Y dentro de ellos habían colocado nitroglicerina y morfina, habían colocado angioplastía coronaria percutánea y habían colocado fibrinólisis con alteplase. Y me quedé como que manejo inicial, manejo inicial. Vamos a ver el manejo inicial. Entonces, el manejo inicial, ¿cuál es el manejo inicial?
El manejo inicial, chicos, luego que, como toda emergencia, porque el infarto es parte de emergencia, se hace A, B, C, D, E, como en toda emergencia. Manejo de vía aérea, ventilación, circulación, ves el estado neurológico y luego ves el estado metabólico. Entonces, en toda emergencia, ¿ya? El A, B, C, D, E. Pero ¿qué pasa? También se le debe dar medicamentos para bajar el dolor al paciente, entre ellos nitroglicerina. Y si no se da el dolor, que lo más probable es que no se da, le añades morfina. Esa fue la respuesta que marqué en el examen, que es parte de manejo inicial, ¿ya? Entonces, manejo inicial es nitroglicerina con morfina. Antiagregación le das ácido acetil salicílico o clopidogrel. Esto es interesante, porque cuando se infarta el corazón y tú estás, por ejemplo, en casa, al paciente le puedes mandar con su aspirina al hospital, le mandas, le das 3 tabletas de aspirina de 100 y lo mandas al hospital, ¿vale? 300 miligramos. Y ayudas bastante al progreso. Estoy diciendo, chicos, a cuando se infarta el cerebro. Y es un dato que quiero que te lleves para la casa. Si es que se infarta tu cerebro, no le vayas a dar aspirina. No, no se da, es distinto. Si se infarta, tienes un evento cerebrovascular, chicos, la aspirina va después de haberle aplicado trombólisis. Acá puede ir antes, pero en el SB no. Tengan en cuenta ese dato, lo puedes empeorar al paciente, no se da. Importa el orden, acá sí importa el orden cuando hablamos del evento cerebrovascular. Quizás en algún momento dictamos un repasito de SB, ¿ya? En cuanto al beta block, también se le puede dar, ¿vale? O estatinas también. Vamos a manejo específico. Ya, entonces, lo que vimos es el manejo inicial. Ya, siempre cuando pregunto vas a ver que muchas preguntas parte de manejo inicial, manejo de elección. Entonces, lo primero que nos preguntamos es si el ST estaba elevado. Si la respuesta es no, entonces es más tranquilo. Acuérdate que el ST bajo es más tranquilo de manejar. En este caso le damos dos antiagregantes más un anticoagulante. Ese es el manejo. Dos antiagregantes más un anticoagulante. El antiagregante, chicos, puede ser el ácido acetil salicílico o la aspirina y le puedes dar ticagrelol o clopidogrel, ¿vale? Cualquiera de los dos. Más un anticoagulante. Bien, una vez que le damos esto hacia grandes rasgos, chicos, ahora sí, hay que estratificar a nuestro paciente. ¿Para, para qué estratificamos al paciente? Básicamente es para ver el riesgo que quizás pueda sufrir próximamente otro reinfarto. Entonces se aplica la famosa escala de TIMI, el score de TIMI. Y tiene básicamente pues algunas variables a tener en cuenta. Por ejemplo, imagínate un paciente de 70 años. Ya, ok, suma un punto. Paciente que tiene 3 o más factores de riesgo. De los que hemos hablado, ¿te acuerdas? Vas contando tú cuántos factores de riesgo tiene. Suma otros 2 puntos. Quizás ya tiene un evento previo. O quizás haya hecho uso quizás de inapropiado del ácido acetil salicílico, entre otros criterios, chicos. Se suma el score de TIMI y si es que este sale a un riesgo intermedio o alto, allí se recomienda una angiografía coronaria para revascularización. Si te das cuenta, o si recuerdas un poquito, la angiografía coronaria, chicos, era el que causaba el infarto de tipo 4 si es que por allí habían complicaciones. Entonces, por eso es que te decía que el tratamiento podría conllevar un infarto, paradójicamente, ¿no? Paradójicamente podría pasar. Y el bypass, ¿te acuerdas qué tipo de infarto generaba el bypass? El tipo Tipo, 5. muy bien, el tipo 5 entonces, por ahí, para que te des cuenta. Bien, vamos por acá. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora por acá? Si es que tiene un ST elevado, entonces si es que el ST elevado, el tratamiento de elección, chicos, es entrar angiografía, angioplastía coronaria transluminal percutánea. Igual, ¿ves? Ese también infarto tipo 4, ¿no? Por acá lo vimos. Pero es el tratamiento de elección. ¿Por qué es el mejor? Pues porque si tienes acá una arteria que está obstruida, el cirujano cardiovascular o perdón, el radiólogo intervencionista ingresa y lo desobstruye, pues lo quita, lo elimina, ¿no? Y te quedas sin infarto, ¿verdad? Entre comillas, ¿no? Lo quita el que está obstruyendo. Eso tiene que ser en las primeras 12 horas, ¿ya? Y eso es lo que preguntan. ¿Cuánto tiempo tengo como máximo? 12 horas, ¿ya? 12 horas es como máximo.
Hay algunas preguntas que te pueden venir, tipo, imagínate que llegas a un centro, ¿ya? Paciente es infartado, has hecho la evaluación y tú dices, bien, está infartado, estás acá. Ahora sí, ¿este centro cuenta con con ACT? ¿Cuenta con ACT? Angioplastía coronaria. El centro no cuenta, ok. Te dicen que no cuenta, ya, no cuenta. Ahora tú te preguntas, ¿en 2 horas puedo referir a un centro que sí cuente? Imagínate que este centro sí cuenta. ¿Puedo referirlo en 2 horas? Si la respuesta es que tú no puedes referirlo en 2 horas, generalmente vienen por acá y aplicamos fibrinólisis. Si es que tú no puedes referirlo en 2 horas, imagínate, no se puede. Generalmente te orientan a decir, ah, ya marca fibrinol, mejor hay que fibrinolizar. Y la edad, entonces, idealmente debería empezarse en los 30 minutos, cuando se dan cuenta de que no lo pueden referir a un lugar para que le hagan lo de elección, entonces le damos fibrinólisis. Bien, pero ¿qué pasa si es que sí se puede referir a un lugar que sí está especializado para hacer esto? Por ejemplo, en Lima, en el INCOR, por ejemplo, o en hospitales de alta complejidad, posiblemente en el Revalidate. Ahí sí se cuente con estas, estas, tanto con el cirujano como con la maquinaria, ¿no? Todo posible para hacer esto. Si es que se puede, entonces se refiere en las 2 primeras horas. Pero acuérdense que el de elección es el de acá arriba. Si es que el de arriba no se cuenta, entonces nos queda la fibrinólisis. Y se utiliza Alteplas, ya Alteplas, con Alteplas. Bien, y a todo ello, ya sea cualquiera la opción que ya hayas hecho, le sigues añadiendo dos antiagregantes más un anticoagulante. Igual que arriba, ¿no? Dos antiagregantes más un anticoagulante. De ahí acabó tu tratamiento. ¿Vale? Son cosas puntuales, nomás chicos, de cosas que nos pueden preguntar, ¿vale? Cosas puntuales que pueden ser preguntas. Entonces, si es que te preguntan cuál es el manejo inicial, partimos con lo de acá arriba. Si te preguntan cuál es el manejo definitivo, vas. Si es que te dicen el de elección a secas, ya sabes que es la angioplastía coronaria. Si es que no se cuenta con angioplastía coronaria o te dicen que en 2 horas, 3 horas no pueden llegar, como que te dicen no va a ser posible, ya entonces inicias fibrinólisis. Este es un score que, bueno, les dejo como datito, por si acaso quieran ya, tienes un paciente con esto, se infartó, ahora sí, hay que iniciarle estatinas, ¿ya? Pero ¿cuánta estatina le podemos dar al paciente? ¿Cuánto estatina se le puede dar? Este cuadrito básicamente te define eso. Te define el riesgo cardiovascular de un paciente que tiene, o sea, cuánto riesgo hay de que vuelva a infartarse o que se infarte un paciente. Y te lo estratifica básicamente en 4 formas. Acá parece un cuadro grandote, pero quiero darte unos tips para que los clasifiques al toque, ¿ya? El tip uno, paciente joven así, que tenga muy pocos factores de riesgo o que no tenga factores de riesgo. Ese es riesgo bajo, ¿ya? Muy pocos factores. Todo bien, ya no hay nada de enfermo, nada de eso. En el moderado, tienes un paciente que, si bien tiene la enfermedad, por ejemplo, un diabético, ¿ya? Pero sin factores de riesgo. Es decir, es un paciente joven por acá, que quizás tiene algo, una diabetes, pero ningún otro factor de riesgo, ¿ya? Joven diabético, nada más. No está ni complicado ni nada. Es moderado, o sea, ya tiene una enfermedad de base, pero es joven, ¿ya? Tiene una enfermedad. En el 3 acá tienes el paciente ya con la enfermedad de base. En este caso, el paciente ya tiene, digamos, algunas complicaciones agregadas, ¿ya? Más complicaciones. Acá, joven, sin complicaciones. Por ejemplo, tienes enfermedad renal crónica, tienes algún daño, no sé, a nivel ocular, etcétera, etcétera. Diabético con complicaciones o una enfermedad con complicaciones. Y en el riesgo muy alto es un paciente de que, además de lo anterior, ya ha tenido un infarto previo, un infarto, un evento cerebrovascular documentada, ya, un evento cardiovascular previo. O si es que tiene complicaciones, esas complicaciones están en etapa terminal. Entonces, así tú lo puedes clasificar, ¿vale? Datitos. Entonces, la primera, todo ok. La segunda es un paciente que tiene la enfermedad, pero es joven, sin complicaciones.
En la tercera tiene la enfermedad y tiene complicaciones. En la 4 tiene complicaciones terminales, ya las complicaciones han llegado en lo máximo. Y en la 5 pues que ya ha tenido un evento cerebrovascular confirmado. Ahora sí, si es que tiene riesgo muy bajo, el paciente debe mantener el colesterol por debajo de los 116. Si es moderado, tiene que estar por debajo de los 100. Y así por cada uno de los riesgos. Si es que no lo tiene, se inicia el tratamiento con estatinas y se busca llegar a estos niveles objetivos. ¿Vale? Te dejo el cuadro para que lo tengas en cuenta. Eso lo hemos visto, por ejemplo, cuando les dictaba el laboratorio clínico a los chicos y les dejaba ese datito. Y esta es la última tabla, chicos. Esto sí es un poquito que se ha más preguntado y con esto acabamos la clase. ¿Qué pasa ahora sí con las complicaciones? O sea, uno no solo se infarta, muchachos, sino qué viene después del infarto. O sea, ya, ok, el paciente se infartó y todo, pero ¿qué puede pasar después? Lo más primero que puede pasar, chicos, es que le venga una arritmia al paciente. Dentro de las arritmias están las extrasístoles, ¿ya? Extrasístoles ventriculares. Y estas, dependiendo de la zona del infarto, dependiendo de todo ello, pueden complicarse, quizás hacerte hasta una fibrilación, ya si es que el infarto ha sido grave. Y el infarto, acuérdate, que te dé arritmias, debe comprometer la arteria coronaria, ¿cuál? ¿Derecha o izquierda? ¿Cuál te da más arritmias, chicos? La derecha, muy bien, la derecha. ¿Por qué? Porque la derecha riega en mayor cantidad al nódulo sinusal y al nódulo auriculoventricular. Excelente. O sea, en mayor probabilidad, no te digo que la izquierda no te dé, pero en mayor probabilidad de la derecha. Bien, otras complicaciones importantes y causa de esta, chicos, son causas de muerte, ¿ya? Hay otras que también son causas de muerte. Por aquí está la falla cardíaca, ¿ya? La falla cardíaca también es causa de muerte. Y por allí quizás alguna vez lo leas, el síndrome de Dressler, que es una paciente que viene con pericarditis luego de haber sufrido un infarto. Viene con dolor punzante, que calma al orientarse hacia adelante, que cambia con la respiración, varía el dolor con la respiración. O sea, te da una clínica de una pericarditis, pero luego de un infarto, síndrome de Dressler. Bien. Luego tenemos acá el score de Killick y Kimball. Este score de Killick y Kimball lo que nos mide, básicamente, es la falla cardíaca del paciente, que lo divide en 4 clases. Para no complicarnos, porque eso sí preguntan, es si un paciente se ha complicado con falla cardíaca, puede ser de que no sea no complicado, vaca, poca mortalidad, o que empiece a complicarse. Y cuando hablamos de complicado, hacemos referencia al pulmón. Si el pulmón se daña en las bases, es decir, empieza a haber congestión pulmonar, porque acuérdate que cuando el corazón se daña, el corazón bombea sangre, ¿no? La sangre debe ser bombeada por la aorta, pero al no bombear, la sangre tiende a acumularse y aumenta, o entre comillas, como que si no lo bombeas, pues, entre comillas, se almacena, es como que la sangre no avanzara y por lo tanto el pulmón se empezara a encharcar de sangre. Y al final, ese aumento de presión genera edema a nivel pulmonar. La clase 2 tiene un edema en las bases. La clase 3 el edema es en todo el pulmón. Por eso es que acá es grave con edema agudo del pulmón. Es difuso. Acá te dicen crepitantes en bases o estertores en bases. Y acá te dicen estertores difusos. Y cuando llega a la clase 4 el paciente hace hipotensión. Ya entonces, ¿qué baja acá? La presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, hace una clínica, chicos, de hipotensión, hace un shock. ¿Va? Eso es el Kimball 4. El paciente está hipotenso. Es lo más grave que puede pasar. Bien, esa es la clasificación de Kimball. Y finalmente, chicos, acabamos con una última clasificación, ¿vale? Si se ha entendido alguna duda quizás de Kimball, este es algo que preguntan relativamente, para que tengan en cuenta datitos nomás. Y pasamos entonces a la última clasificación, que es la clasificación de Forrester, ya para que se lleven todas las clasificaciones.
Esta última clasificación, chicos, es una clasificación clínico-hemodinámica. 4 grados. Entonces, imagínate dos líneas cruzadas en paralelo y se forman todo este circuito, ¿ya? 1, 2, 3, 4. Ya. Este circuito combina síntomas de congestión. Los síntomas de congestión básicamente se producen cuando aumentan los líquidos, ¿ya? Para que me entiendas, a ver que no me estás entendiendo esto. A ver, vamos a hacer un dibujito. Este es el corazón, ya. Este es el pulmón. Estos son los pulmones, ¿ya? A ver, ahí están los pulmones. Entonces, el corazón generalmente envía sangre por la arteria aorta, ¿no? ¿Sí o no? Pero recibe sangre por aquí de las venas pulmonares, ¿no? Entonces, el pulmón envía por sus venas pulmonares al corazón. ¿Qué sucede? Cuando el corazón ya no puede enviar sangre, o sea, cuando falla la contracción, esa sangre, pues que no se está enviando, va a tenderse a acumular y aumenta la sangre en este recorrido. Aumenta entonces, digamos, por lo aquí, las resistencias que tiene que enfrentar el pulmón, o sea, el pulmón aumenta, por eso es que se dice que aumenta la presión de enclavamiento pulmonar, por ejemplo, es una presión que mide resistencias o el esfuerzo que tiene que enviar el pulmón. ¿Por qué? Porque no se está enviando la sangre, pues está que se acumula, se encharca. Si es que este es un alveolo y esto de acá es la sangre, entonces hay más sangre y al haber más sangre hay más agua. Entonces tanta agua hay que el agua empieza a salir. Sale el agua a este espacio. Este espacio que ves acá, este es el espacio, digamos, intersticial. Y este de acá es el alveolo. Si es que esto sigue aumentando, el agua ingresa al alveolo y lo llena de agua. Eso, chicos, es el edema agudo de pulmón, ¿vale? Es el edema agudo de pulmón. O sea, ¿qué pasó? Hubo tanta agua en el pulmón, tanta agua, que esa agua salió a este espacio, acuérdate, sale al espacio, se mete al alveolo y básicamente esto pasa a nivel de muchos alveolos y el paciente pues hace esto, ¿no? Primero es poquito, luego es bastante y luego shock. Y esto te describe básicamente esos 4 mecanismos, pero de otra manera. El 4 indica que todo es normal. Donde el corazón funciona bien, se contrae bien, ese es lo que significa el índice cardíaco. Índice cardíaco mayor a 2.2 está bien. Y la de acá es la presión de enclavamiento pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que mide? Básicamente son las resistencias del pulmón. Menor a 18 es lo normal. Cuando aumenta esa resistencia pulmonar, me indica que está pasando algo en el pulmón. Por eso es que en el grado B, que se ve afectado al pulmón, aumentó. Pero, doctor, acá el corazón todavía funciona bien. Por lo tanto, el IC es normal. Cuando el paciente llega a un shock hipovolémico y le falta volemia, ¿qué pasa? El índice cardíaco empieza a fallar porque el paciente empieza a tener problemas de la volemia, entonces falla el corazoncito. Pero acá el pulmón está normal, entonces no pasa nada con el pulmón, permanece en valores normales. Ahora, acá vuelta aumenta el pulmón, mira, ¿ves? Nuevamente falla. Y acá el corazón ya empieza a fallar. Cuando fallan los dos, ahí aparece el shock cardiogénico. O sea, en un shock cardiogénico tienes un aumento de presiones en el pulmón y a la vez una disminución de la función del corazón. Pasan los dos. ¿Qué pasaba acá entonces? El corazón fallaba, te aumentaba la presión de enclavamiento pulmonar, o aumentaba las resistencias que enfrentaba este pulmón, pasaban los dos, que se expresa básicamente de esta manera. Doctor, ¿y esas cositas que veo acá, cómo lo leo? A veces han preguntado así, mira, en el lado izquierdo, como te das cuenta, el pulmón está sano, por lo tanto no hay congestión. Y se llama que un paciente, en este caso, está seco, porque no está afectado el pulmón. Entonces, el paciente es seco. Así lo dicen, ¿no? En el caso clínico, seco. Ahora, cuando se afecta el pulmón,
el paciente está congestionado. Entonces, el paciente está mojado. Así, mojado lo es. Seco o húmedo, ¿vale? Ahora sí hay que ver el corazón. Cuando el corazón se afecta, como acá ves, está afectado el corazón y acá también está frío. Doctor, cuando el corazón se afecta está frío, sí. Y eso lo vas a ver al paciente, literal. Si tú te vas a un paciente que está chocado, le tocas la piel, está fría, chicos, está fría. Es una forma, si tú ves a un paciente que es infartado, tú eres curioso, te gusta, ¿no? La, la carrera, ¿no? Y le metes ganas y todo. Y si infarta el paciente, vas a tocarle su piel. Y lo tocas frío, ojo, ojo. ¿Por qué? Porque cuando el paciente está en shock, disminuye la perfusión tisular, entonces la piel está fría. Entonces, ¿qué pasa? Paciente que está seco y frío, dices, puede estar por aquí un shock hipovolémico. Interesante. Doctor, si está el paciente seco y caliente, ahí es normal. Seco y caliente, nosotros no estamos secos y calientes, ¿no? Nosotros secos y calientes. Pero si el paciente está seco y frío, cuidado, shock hipovolémico. Doctor, el paciente está húmedo y está frío, húmedo y frío, ya, ese es un shock cardiogénico. Doctor, el paciente está húmedo y está caliente. Ese es un shock, edema pulmonar. Ya es un edema pulmonar. ¿Y por qué, doctor, está húmedo? Porque te dije que los húmedos es porque el pulmón está afectado por la congestión. ¿Y por qué está caliente? Porque no está afectado el corazón. Pues cada vez que se afecta el corazón, está frío. Y entonces, como que el corazón todavía no se afecta, está caliente. Y así relaciona los cuatro. Entonces, esto sí es quizás un poquito más complicado de recordar, aprender, pero yo creo que lo asocian así, chicos, como les he mostrado, ¿no? Para la izquierda están los dos secos, ¿ya? Secos, secos. Abajo están los dos fríos porque el corazón está mal. Los húmedos asocian al pulmón. Cada vez que el pulmón esté dañado, va a estar húmedo y así lo aprenden. Muy bien. Y finalmente un dato adicional. Hay quienes a este lo llaman tipo C, C de cardiogénico. A este lo llaman L, L de hipovolémico. ¿Va? Entonces casi no hay forma, ¿no? O quizás L de, no sé, de volumen. A ver, ahí, volumen. Cae el volumen. El A es normal y el B de edema pulmonar. Bueno, hay quienes también, ese es el grupo B. También te pueden decir, el paciente, según Forrester, ¿en qué grupo se clasifica? Y te dicen, el paciente viene frío y viene húmedo. Y la respuesta es en el grupo C, ¿ya? Según Forrester, un paciente, a ver, a ustedes les pregunto, a ver si me han entendido. Un paciente, según Forrester, viene con índice cardíaco normal, ¿ya? Para que te ubiques, mira cuáles son, lo normal es que sea mayor a 2.2, ¿ya? Pero la presión de enclavamiento pulmonar está aumentada. ¿A qué grupo pertenece, chicos? A ver. Índice cardíaco normal con presión de enclavamiento pulmonar aumentada. Al chat. ¿Qué grupo pertenece? Excelente. No sé si se entendió. Al grupo B, al grupo 2. Excelente. Excelente, chicos. Muy bien. Entonces, por acá están los síntomas de congestión. ¿Cuáles son los síntomas que me permiten a mí saber que está congestionado? Ortopnea, disnea paroxística nocturna, ingurgitación yugular, ascitis, edema, crépitos. Básicamente acumulación de líquidos. ¿Y cuáles te dicen que está con la perfusión baja, que tenga alteración del sensorio, ya, a nivel cerebral, hiponatremia, frío, que responda muy bruscamente a los yecas o que tenga falla renal? Entonces, todos estos chicos me indican básicamente que el paciente está recibiendo menos oxígeno, ¿vale? Y acabamos la clase con estas preguntas. Bien, vamos a la primera. Mujer de 47 años, hipertensa, mal controlada. Dice acude hace 20 minutos, presenta dolor precordial opresivo que se irradia el brazo izquierdo. El EKG muestra un supradesnivel del ST en todas las derivadas precordiales. Ya, hasta acá nomás, chicos. El infarto, ¿en qué caras se afectó? ¿Qué caras está afectada, chicos? A ver, a ver.
Que en latina, ¿quién me dice en qué cara se afectó este infarto? Septum anterior y lateral bajo. Bueno, si lo leemos, dice de V1 a V6, ¿no? Que sería una cara anteroseptal, muy bien, anteroseptal, y la lateral baja, que es un poco raro, ¿no? O sea, es decir, se infartó la... Es un poco raro, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué raro? Porque se infartó esto, mira, se infartó todo esto y se infartó la parte derecha de esto, como que un poco raro, ¿no? O sea, lo más real hubiera sido que se infarte la arteria acá, se infartó todo, ¿no? Un infarto anterior extenso. Un poquito raro el infarto del caso clínico, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos, a ver. Se infartó el paciente. Pero sí, según el caso clínico sería solamente la anteroseptal y la lateral baja, que es un poco raro, pero bueno. ¿Cuál es el tratamiento de elección en este caso? ¿Qué marcan, chicos? Manejo de elección. A ver, una primera respuesta que marca la B. ¿Qué dicen el resto de los muchachos presentes? Intervención coronaria. ¿Qué es lo de elección, chicos? Lo de elección, lo que se debe hacer. Si se cuenta, lo que se debe hacer si se cuenta, chicos, como hemos visto, excelente. La intervención coronaria, muchachos. Ya lo de elecciones es la intervención coronaria. Notablemente que lo de elecciones es ir con la angioplastía, ¿no? Para reparar el hecho, si es que se cuenta, es en un escenario ideal. Si te das cuenta, las preguntas te orientan siempre al caso, a lo que tienes que marcar. Tienes que buscar los datitos. En el escenario ideal, si se contara, en la elección, intervención coronaria, ¿vale? Vamos con la pregunta 7. Varón de 54 años, hipertenso, fumador. Mira, si te das cuenta, te dan los factores de riesgo clásicos, ¿no? Los que estudiamos, los modificables. Te refiere a dolor torácico tipo progresivo retroesternal que aumenta con el esfuerzo, ¿no? Típico dolor anginoso. Y se irradia brazo y mandíbula, mejorando con el reposo. Ah, mira, ¿eh? Antecedente familiar de infarto en 54 años. ¿Cuál es la conducta inicial a seguir? ¿Qué es lo primero que realizas en este paciente? En un paciente que acude no por dolor retroesternal, lo primero que tenemos que hacer es solicitarle un ecocardiograma, ¿no? En este caso, pues lo posiblemente tenga una angina estable. Ya una vez que se, se vea que no está infartado y todo eso, hay que evaluarlo y tratarlo como una angina estable. Y cuando tiene una angina estable y ya se ha descartado que tenga un infarto, allí sí, la ergometría, chicos, las pruebas de esfuerzo, son parte del diagnóstico de una angina estable, ¿ya? Para que tengan en cuenta. Pero lo primero que tenemos que ver en este paciente, pues, con toda la clínica, es descartar que no esté infartado. Es que ya todo está en orden, no hay infarto, entonces hay que manejarlo como una angina estable. De ahí sí, hay que hacerle una prueba de esfuerzo, que son las de elección para el diagnóstico de la angina estable, para ver la gravedad de la angina estable. Bien, vamos con la 8. Vamos con la 8, dice 46 años, postvascularización coronaria. Presenta dolor precordial y troponinas más de 10 veces el límite. Ondas Q nuevas. ¿A qué tipo de infarto pertenecen? Un paciente, ¿no? Que quizás estaba con imagen inestable, le hicieron una vascularización coronaria y, y después aparece un dolor precordial y anginas elevadas 10 veces luego del proceso, ¿no? ¿Cuál es el tipo? Ahí están que medio que están entre la B y la C, ¿no?
¿Qué les dije? La angioplastía coronaria transpercutánea es la de tipo, ya, sí, tipo 4, ¿no? El AC, excelente. Tipo 4. Bien, vamos con la última. Varón, 59 años, acude con dolor opresivo, dice hace una hora. Nos dicen cuál es el medicamento para aliviar rápidamente los síntomas del paciente, ya, para cortar. A veces así cuando la pregunta es muy larga y quieres avanzar rápido, ¿no? Ya lees un poquito, más o menos te orientas y te orientas a la última, la nitroglicerina, ¿no? Y si es que no responde, que es muy probable que no responda en un infarto, pasamos chicos, a la metformina, que digo, la morfina. Bien, chicos, antes de terminar la clase, yo quisiera, chicos, pedirles. Nosotros estamos dictando repasos todas las semanas, ya todas las semanas están dictando repasos, pero parte de esos repasos se hacen posibles a ustedes que nos apoyan compartiendo. Entonces yo les pediría que le tomen un screen acá a la captura de pantalla y nos etiqueten ya a mí y también que etiqueten a la sociedad que está siendo parte de la colaboración. Entonces, doctor JR-oficial y a 100 Andina. A 100 Andina me corriges a 100-Andina. Así están, ¿verdad? Me Sí, corriges a 100. Entonces, etiquétame, ¿ya? Y yo te estoy enviando la grabación de la clase esta y de las 3 sesiones que he dictado previamente. Ya te voy a enviar las 4 grabaciones por el Instagram, por un lado. Entonces, tómale un screen, al toque en 10 segundos, etiquétanos, públicanos en tu estado y te estoy enviando la grabación. Doctor JR-oficial y a 100H-Andina. Y lo otro que quiero comentarles, chicos, es que hay 2 grupos de WhatsApp que les invito a ser parte. El de la izquierda es un grupo de tutorías que todas las semanas estamos compartiendo tutorías en vivo. Y durante la semana vamos banqueando un tema, no sé, un curso. Banqueamos, o sea, mando la pregunta por la mañana, por la noche lo estoy resolviendo. El grupo de la derecha es un grupo donde les voy compartiendo cosas asociadas al canal de YouTube, ya sea los en vivos mientras estudiamos en vivo, y también los videos que van publicándose durante la semana. Les invito al grupo de tutorías, les invito al grupo oficial, muchachos, y acá están finalmente pues la diapo final. Las gracias de todos ustedes. Entonces, les pediría, chicos, de verdad que nos apoyen bueno, que nos sigan, que nos etiqueten. Yo inmediatamente les estaré compartiendo. Porque esto es parte de apoyar al contenido médico, ¿no? Apoyar al canal, ¿no? Y poco a poco, pues, ir mejorando en ese aspecto. Entonces, para mí, eternamente agradecido que nos puedan apoyar, si es que ha sido de ayuda esta charla, esta ponencia, chicos. Y les dejo, no sé, algunas palabras finales de los, de los, de, de Nila. sí, sí, Jonathan, muchas gracias. Agradecemos profundamente a Jonathan Rojas por compartirnos esta valiosa exposición, que sin duda ha sido contribuidor y también nos ayuda a ampliar nuestros conocimientos sobre la atención del infarto y, bueno, la importancia del diagnóstico temprano, junto a algunas preguntas que hemos resuelto y demás. De igual manera, extendemos nuestro reconocimiento a todos los presentes por su activa participación, así como a la SOCIMEP y también a la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Andina del Cusco, que es ASIAM Andina, y a la Escuela Profesional de Medicina Humana, por hacer posible este espacio de aprendizaje para todos ustedes. Les recordamos que, bueno, se inscriban a los 2 grupos que presentó este Jonathan, y con esto estamos dando bueno, por concluida la conferencia. Y bueno, muchas gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Cuídense, chicos. Espero que por ahí les envío los enlaces y por ahí también les envío el PDF, ¿vale? Cuídense. Un abrazo. Buenas noches, chicos.